Almacenes Arias, la primera cadena low cost de España. ¡Madre mía! Con Fede Arias, presentador de televisión y bisnieto del fundador de Almacenes Arias. Madre mía, qué nervios verme en pantalla grande. Bueno, muy buenas tardes a todos, queridos. Gracias por no iros a dormir la siesta y escuchar la historia de los Almacenes Arias. ¿Cuántos compráis en rebajas? Levantad la mano. ¿Cuántos sabéis lo que es el precio psicológico? Levantad la mano. ¿Cuántos vais a Zara, a Primar y rebuscáis por los cajones, buscando las medias, buscando los calzoncillos, buscando los pares de calcetines? ¿Cuántos? Bueno, menos. Ahora compraréis en otros sitios, compraréis en Amazon. Bueno, pues Almacenes Arias es el origen de todo eso, una tienda creada en la década de los 40 y que tuvo un triste final. ¿Cuál fue el triste final de Almacenes Arias? Este. Si le vuelvo a dar, empieza el play. Ahí estamos, 4 de septiembre de 1987. Estas imágenes vosotros sois muy pipiolos como yo y no las vivisteis, pero vuestros padres y vuestros abuelos sí. Tristemente nos vuelven a traer a la memoria ese trágico incendio de Valencia ocurrido hace unos días. Esto ocurrió en Madrid, en la calle Montera 29. La sede central de Almacenes Arias ardía, se convertía en cenizas y tristemente perdían la vida 10 bomberos. Actualmente es la tragedia, el incendio más dramático ocurrido en la capital, un incendio mucho mayor que el Windsor, mucho mayor que el triste mencionado incendio de Valencia. Y este es el momento que la gente recuerda de Almacenes Arias, porque todos los 4 de septiembre tenemos el mismo titular en los medios de comunicación. Este, por ejemplo, es del 4 de septiembre del año pasado, del 2023. Un total de 113 rosas recuerdan a los bomberos fallecidos hace 36 años en el incendio de Almacenes Arias. Y durante la pandemia, como a muchos de vosotros, yo trabajaba aquí en Telemadrid y me quedé sin trabajo. Y dije, pues me voy a poner a investigar qué es esto de Almacenes Arias. E investigando y hablando con unos y con otros, llegué a la conclusión de que Almacenes Arias fue la primera cadena low cost de España. Ese que veis ahí, os lo presentaré ahora, es mi bisabuelo, don Esteban Arias Cobos. Sí, tenía cara de facineroso y mafioso porque era un facineroso y un mafioso muy querido por la familia, pero tenía su genio, como veremos a continuación. Llega la pandemia, 1997, ¿y qué hago? Pues me siento con mi familia, me siento con mi abuelo, ahí me veis, tenía otro pelo, no había comido tanto como ahora y los años me han tratado mal, la verdad, ahora que veo eso ahí. Pero bueno, 1997 es el año en el que empieza este libro. En el año 97 se cierra la última tienda de Almacenes Arias, la primera que abrió es la última tienda que cierra en la Plaza del Ángel. La última tienda es esta de aquí, que luego os presentaré a esta persona, me he confundido de diapositiva, vamos a seguir, no ha pasado nada. 1997, se cierra Almacenes Arias, se concluye un legado, se concluye una historia, se concluye la forma de entender la sociedad de consumo, porque Almacenes Arias convirtió la sociedad de posguerra, una sociedad en blanco y negro, en una sociedad de consumo, una sociedad más capitalista, una sociedad, como veremos, cambiada totalmente y que le debe el pasado a Almacenes Arias. ¿Quién fue el precursor de todo esto? Pues el padre de mi abuelo, que ahí le tenéis, don Esteban Arias Cobos. Estas fotos son de 1930. Don Esteban pasó a la historia como montador de un negocio, montador de unos grandes saldos, de una tienda de los saldos, pero también como una persona tremendamente ambiciosa. Para él, sus almacenes eran lo primero, mucho más que la familia. Solo se interponía su mujer era lo único que podía superar a la ambición que le llevaba a don Esteban a crear lo que creó. Montó un negocio que llegó a facturar más de 3.500 millones de pesetas en un año. A mí me han llegado 0 unidades de euros. Y su primera tienda fue esta, ahora sí, ¡tachán! Saldos Arias. Todas las fotos que veis son originales, las he recuperado del trastero de mi abuelo. 1941, Esteban Arias Cobos compra esta tienda que está en la Plaza del Ángel, ahora se ubica el restaurante Ginger, a lo mejor alguno ha cenado por allí. Ese es el germen de todo. Saldos Arias nace en esos almacenes, en esos sótanos y en esos talleres. ¿Y cómo llega hasta aquí? Porque Esteban Arias, al que hemos conocido antes, empieza vendiendo en el rastro baratijas, vendiendo conejos, vendiendo zapatos. Pues todo ocurre el día que abren esta tienda. Ese día
Esteban compra un lote enorme de telas, telas que no le caben en el trastero y que tiene que poner a la venta llenando la tienda. Tú entrabas en Saldos Arias y había telas por todas partes, alfombras por todas partes, bragas, calzoncillos, porque Esteban compraba tanto que no le cabía en el almacén, y ahí es donde entró la primera innovación de Almacenes Arias. Todo al montón. Esteban se dio cuenta que cuando la gente entraba en su tienda y tocaba el género y se acercaba a la gente y tocaba los calzoncillos, las bragas, los sostenes, la gente se los llevaba. Y esa es una de las marcas de Saldos Arias que ha perpetuado en el tiempo, y ahora cuando vamos a Zara, a Primark o tal, vemos los montones. Pero ahí estamos viendo en la década de los 50, de cuando son estas imágenes, cómo todo estaba al montón, cómo todo se amontonaba en las tiendas de Saldos Arias, porque antiguamente, antes de que Saldos Arias apareciese en la vida de la sociedad madrileña y española, tú ibas a una tienda, pedías la camisa y te daban la camisa. No había contacto con el género ninguno. Tú llegabas, una talla M de una camisa, y te la daban. ¿Qué hizo Esteban? Descubrió que quien toca se lo queda. De hecho, había una norma no escrita que le decía a todas las dependientas de la tienda: dependientas y dependientes, tenéis que revolver todos los cajones, porque si la gente ve ordenadas los montones de telas y de calcetines, no compra nadie. Tiene que estar todo revuelto y tiene que estar todo, como digo ahí, al montón. Toda esta historia comienza en el 1950. Esteban Arias entonces ya entendía qué era eso de imagen de marca, ya entendía qué era eso de percepción de la marca, porque en los años 50 compra el solar, que después se quemó, de Montera 29, y monta esto que estáis viendo. El primer edificio acristalado de la Comunidad de Madrid. La gente que pasaba por delante de la tienda alucinaba, decía: pero ¿cómo se aguanta esta fachada si no tiene ladrillo, si no tiene hormigón? Porque todo era acristalado, porque Esteban entendía que la luz tenía que llegar al negocio, que la luz tenía que dejar ver a la gente los montones, el género. Y la modernidad, con estas fotos de 1950, llegaban a España. ¿Pero qué llegaba a España cuando Esteban Arias abrió esta tienda? Las rebajas. Nosotros vemos esta foto, si le ponemos un poquito de color, y podemos pensar que es una foto pues del Corte Inglés de todos los años, pero las rebajas por primera vez llegaron a este país en el año 1951-52, porque Esteban se dio cuenta que había que crear un lenguaje novedoso, un lenguaje diferente, un lenguaje que atrayera a las gentes que entonces salían de una posguerra, de una vida en blanco y negro. Y así se ponían las tiendas de Almacenes Arias cuando se inauguraban, se anunciaban unas nuevas rebajas. De hecho, fue tal el éxito de las rebajas que Esteban creó las rebajas de primavera, las rebajas de otoño, las rebajas de San Isidro, las rebajas de la Paloma, las rebajas de la Pilarica, porque Almacenes Arias tuvo 27 tiendas en toda España y solo 7 en Madrid. Unas rebajas que provocaron también un punto de inflexión en lo que el consumo de España se refiere, y ese punto de inflexión fue este: los precios psicológicos. Los bolsos, como estamos viendo ahí, a 59,95, los delantales a 10,90, las telas de nylon a 48,90, porque Esteban se dio cuenta que había que engatusar un poquito al cliente para que se animase a comprar. Es la primera vez en España que los precios no se redondeaban en pesetas, se dejaban 5 céntimos por abajo, 10 céntimos por abajo, porque así la gente, como decía Esteban, caía en la trampa del lenguaje. Un lenguaje muy novedoso que también fue pionero en su época. Fijaos los eslóganes con los que Almacenes Arias anunciaba sus grandes inauguraciones por toda España: zafarrancho de compras, quema de rastros, feria de verano. Tenemos aquí también carteles de entonces, muchos de ellos los tenemos, por cierto, en el stand. Tenemos un stand súper precioso, vendemos el libro a 18 euros, hoy camiseta incluida de regalo para todos los que queráis. Tenemos un montón de anuncios, ahí tenemos anuncios originales, tenemos en el stand también anuncios de la década de los 50 que hemos recuperado del trastero de mi abuelo, porque mi abuelo falleció 8 días antes de que publicásemos el libro. Así que, abuelito, un besito para ti, que sé que nos ayudas desde el cielo. ¿Cómo Esteban creaba esos eslóganes? ¿Cómo Esteban creaba esas frases tan rimbombantes que hemos analizado? Pues aquí tenemos una nota original. Este es un eslogan que Esteban mandó a hacer en el año 51, el árbol de las gangas varias en Saldos Arias, Plaza Tirso de Molina, Madrid 1. Esteban mandaba estos eslóganes a las imprentas y las imprentas elaboraban los carteles. ¿Qué pasó? Esteban un día mandó a su hijo, a mi abuelo, a la imprenta. ¿Y quién conoció en la imprenta? A mi abuela, porque mi abuela es la que se encargaba de imprimir todos estos carteles de Almacenes Arias.
¿Y qué queda hoy de Almacenes Arias? Pues 3 bolsas a 3 euros que se venden por Wallapop. Podéis haceros con las bolsas de Almacenes Arias en Wallapop al precio de 3 euros. Esteban, ¿cómo se creó la figura de Esteban, de ese emprendedor, de esa persona que la ambición le movía el corazón y le movía la vida? Fracaso tras fracaso. El sueño de Esteban era ser torero. Y lo consiguió. Él era llamado Currito de la Cruz, llegó a torear en varias plazas, pero su sueño se vio tristemente frustrado porque sus 2 grandes amigos murieron en el toreo y no quiso continuar. Por lo tanto, volvió al rastro a comprar con su padre puestos, telas y demás, y evolucionó, hizo mucho dinero en la guerra, le llamaban el fantasma de la guerra civil porque vendía a un lado y vendía a otro, hacía contrabando, y también es una historia que está contada en el libro. Como gran familia, como gran negocio, detrás de un gran negocio se esconde una gran familia. Si habéis visto Succession, pues un poco la familia de mi padre es como Succession, pero vestido a los años 60 y sin helicópteros, porque la ambición de Esteban le llevó a romper con todos sus hijos varones, los expulsó del negocio porque Esteban entendía que Almacenes Arias era una cosa suya, de su propiedad, y que cualquier idea de modernidad estaba totalmente apartada del negocio. ¿Qué pasó? En el 78 muere el fundador, muere Esteban, y los hijos, ¿qué hacen con el negocio? Pues los hijos, después de estar 5 años sin hablarse con su padre, totalmente apartados de la familia, de hecho los hijos montaban tiendas en Madrid para subsistir y su padre amenazaba con boicotearles y montar la competencia en las tiendas de al lado. 5 años después se muere Esteban y hay que volver a reflotar un negocio del que los hijos habían estado 5 años fuera. Evidentemente, todo podía hacer pensar que iba a ser una maldición el que los hijos no hubiesen estado durante esa tienda, pero sí es verdad que consiguieron levantar el negocio hasta que en 1987 ocurrió ese terrible incendio. Vamos a ver un pequeño vídeo para que entendáis un poquito mejor todas las páginas que narro en este libro, que como digo, si os apetece y si os ha interesado la historia, estoy ahí fuera en un puestecito para contaros más historias de Almacenes Arias, una saga familiar marcada por el fuego y la ambición. Y lo tenéis ahí fuera, queridos. Muchísimas gracias a la organización por cederme este ratito. Un placer y nada, que estamos en contacto. Ahí tenéis mis redes sociales y cualquier cosa estamos fuera. Y Silvia,